Esta semana en El Navegante hablamos de la guía práctica Redes Sociales y Menores, editada por Anaya Multimedia y cuya autora, María Lázaro, hoy nos acompaña. Bienvenida, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Oye, muchas gracias por abrirme las puertas de tu sección, de tu canal. María Lázaro es directora de Desarrollo Corporativo del Real Instituto Elcano, es autora del blog Hablando en Corto, de otros libros y ebooks como Community Manager, la guía definitiva. Es docente además en másters y cursos de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de Madrid School of Marketing, entre otros. Cuéntanos, María, ¿por qué este libro? Tan necesario por otra parte, pero eso ya es opinión, pero quiero saber exactamente qué te llevó a publicarlo. Pues mira, yo llevo muchos años trabajando en temas de marketing digital, redes sociales, tanto en agencia como, digamos, en cliente, en empresa. Y al mismo tiempo soy madre, tengo dos hijas adolescentes, soy profesora de cursos en los que veo a jóvenes de 25 y más años que llegan en un momento ya en el que les preocupa su marca personal, su introducción al mercado de trabajo. Estoy en contacto con profesores de colegios de primaria y de secundaria por ser madre, en el que se enfrentan en el día a día con sus alumnos también a este tipo de cuestiones. Entonces, a lo largo de todo este tiempo he visto la problemática, por así decirlo, o la oportunidad que ofrecen las redes sociales desde distintas perspectivas, ¿no? Como madre que ha tenido que educar a sus hijas, como profesora que ve que llegan jóvenes que deberían estar sobradamente preparados para saber de qué están hablando y lo que han tenido entre manos este tiempo y que no lo tienen, la preocupación de otros padres también por, oye, ¿qué hacemos? ¿Está ocurrido esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Esto cómo funciona? Y al mismo tiempo también los profesores, ¿no? Y la comunidad docente, pues problemas como el ciberacoso, pero también cómo introducir la tecnología en el aula, porque estamos hablando de alfabetización digital, ¿no? Y por eso cuando en Anaya me propusieron mi editor, porque ese es el segundo libro que hago con ellos, el primero fue Community Manager, la guía definitiva, y me dijo, oye María, ¿y tú el año que viene de qué te gustaría escribir? Y dije, pues mira, a mí me gustaría escribir de esto, intentar poner, no sé si poner un poco de orden, pero por lo menos sí poner sobre la mesa unas cuantas ideas y reflexiones que puedan ser útiles desde todos los puntos de vista, alertando, por supuesto, de los riesgos porque los tiene, pero también mostrando las oportunidades que tiene y cómo educarlo adecuadamente, porque si no muchas veces nos quedamos en los problemas que puede generar la tecnología, no solo las redes sociales, sino tecnología, móviles, internet, y nos olvidamos de que también tiene beneficios y de que además nuestros hijos se están desenvolviendo en un entorno digital y tecnológico en el que no se van a dejar de desenvolver. Lo que tenemos que decir es qué papel queremos que juegue, pero esto va a evolucionar y va a seguir evolucionando y ellos lo que tienen que hacer es aprender a utilizarlo bien y nosotros con ellos también, porque es una labor conjunta, como yo la concibo, por lo menos. Y de ahí surge este libro. Si hiciéramos una jerarquía, ¿quiénes estarían, digamos, que en la base de la necesidad de leerse este libro? Pues hombre, yo creo que primero la familia. Y digo la familia porque no digo solo el padre o la madre, sino la familia junto con los hijos. Esto es una decisión familiar que tienes que tomar, qué papel quieres que jueguen la tecnología y las redes sociales en tu vida, ¿no? Y en ese entorno de familia, fíjate, incluiría también a los abuelos. Los abuelos pasan mucho tiempo, sobre todo con niños en edades de primaria, de cuidadores, mucho tiempo con ellos y los niños y las niñas cada vez empiezan a utilizar los dispositivos móviles a edades más tempranas, ¿no? Que los abuelos entiendan qué hacen sus nietos cuando están en eso y que entiendan también los abuelos y los adultos en general el mundo en el que ellos se desenvuelven, ¿no? Y luego también los profesores, porque yo creo que hay un capítulo además específico sobre utilización de la tecnología en el aula y las redes sociales con experiencias de otros profesores que las están utilizando y es útil, ¿no? El ver cómo se puede ir utilizando y sacándole provecho a experiencias no solo positivas, sino además didácticas, ¿no? O sea, que un poco todo ese contexto. El libro incluye también la opinión de una veintena de especialistas de diversas áreas que durante todo este tiempo, los últimos meses, ¿no? Han tenido la generosidad
dedicarte parte de su tiempo a compartir contigo mediante entrevistas muchos puntos de vista y experiencias. Esto de alguna forma enriquece, ¿no?, el manual, porque muchas veces nos encontramos con ese tipo de libros donde, digamos que se va a lo práctico, ¿no? Pero pocas veces se alerta sobre, bueno, las consecuencias y también sobre los aspectos positivos que tienen las redes. No todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Y hay una gama de grises. Exactamente. Por eso precisamente mi interés en incorporar otras voces también, ¿no? Como tú dices, he entrevistado a expertos en ciberseguridad, en pedagogía, en sociología. Habla también una fiscal que aporta el punto de vista dentro de lo que es la fiscalía de menores, un policía, pero también youtubers. Está la entrevista con Carolina Denia que cuenta cómo, bueno, desde el punto de vista de una youtuber, un tiktoker, profesores también, especialistas en marketing, porque lo que tampoco quería es una visión monolítica. Creo que esto es un entorno que es muy amplio, que tiene distintas derivadas y que además, y perdona que vuelva a insistir en lo de antes, tenemos que ser cada uno de nosotros quienes decidamos qué camino queremos tomar. Como tú dices, ni nada es blanco ni nada es negro, y en esa escala de grises es donde conviene plantearse esa reflexión, ¿no? Y teniendo todos los elementos también de juicio. Por eso quise incorporar otras voces, además de la mía. Además, Y como yo soy de formación periodista, pues esto de las entrevistas me encantan. lo sé, lo sé. Pues cuéntame, compañera, imagínate que una familia nos está viendo en este momento y hace unos días acaban de descubrir que sus hijos andan toqueteando en redes sociales. ¿Qué debemos hacer ante esto? Pues bueno, si nos acabamos de enterar ahora que están toqueteando en redes sociales, malo, quiero decir, si están toqueteando en redes sociales es porque les hemos dado acceso a un dispositivo que les permite hacer eso. Y eso Claro, significa que sabemos qué están haciendo con el dispositivo que nosotros mismos le hemos dado, quiero decir. No entran en redes sociales porque un día abren una puerta y entran en la red, no, nosotros le hemos dado un móvil o le hemos dado un iPad o le hemos dado un ordenador y no podemos no enterarnos de qué estaban haciendo con eso, ¿vale? Ese bueno, sería... hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Sí, sí, pero mi recomendación sería saber qué es lo que hacen con los dispositivos que le damos. Mi siguiente recomendación, si de repente eso de repente no sabíamos que estaban es ábrete un perfil. Porque si no sabías que estaban ahí, igual es que ni siquiera tampoco sabes en qué consiste. O sea, tu padre, ábrete un perfil o madre, explora y mira en qué consiste y háblalo con ellos. ¿Por qué se han abierto un perfil? ¿Qué es lo que están haciendo? En función de la edad y todo eso tendremos, es que no sé en qué tramo de edad estamos hablando, ¿no? Pero comprobemos si está bien configurado el perfil desde el punto de vista técnico, pero también hablemos con ellos sobre por qué quieren estar en redes sociales, qué contenido están viendo en esa red social, qué contenido están compartiendo, quiénes tienen agregados como amigos y por qué, porque a partir de ahí podremos empezar por un lado a entenderles y por otro lado a explicarles cosas como no agregues a nadie que no conozcas en el mundo real, no te puedes comportar en redes sociales de una forma distinta a la que lo harías cara a cara. Quiere decir, que hay una pantalla por medio no significa que puedas insultar, ni que puedas maltratar, ni que puedas despreciar. A ver a qué contenidos accedes, vamos a verlos juntos, porque hay contenidos que a lo mejor son inadecuados o te están transmitiendo una imagen de la realidad que no es una percepción que no es real, a veces mundos idílicos o a veces mundos simplemente falsos, ¿no? Vamos a ver a quién podemos seguir también. Si ves algún contenido que te llama la atención o que no, avísame, porque estoy aquí para ayudarte. Ese tiempo compartido es muy importante. ¿A quién sigues y por qué le sigues? Hablemos y entendamos también por qué están haciendo eso. Eso requiere tiempo y justo lo que muy pocas veces tenemos, ¿no? Pero ese tiempo mejor empleado. Y expliquémosles qué cosas no pueden hacer. Y si antes no nos hemos puesto pautas en la utilización, pues será el momento de hacerlo. Y antes te he dicho, depende de en qué edad nos encontremos, porque a medida que nuestros hijos crecen y se hacen adolescentes, los padres dejamos de ser la referencia. Entonces tenemos que ser conscientes de que lo que no hayamos hecho antes
de llegar a una determinada edad, luego es muy difícil. Quiero decir, si tú con 15 años le dices a tu hijo, no, es que te quiero seguir en TikTok, te puede mirar como diciendo, ¿y a ti qué te importa lo que yo hago en TikTok? ¿Sabes? Quiero decir, ya no es quizás el momento. Tenemos que haberlo hecho antes, pero si no, al menos intentar. Muchas veces se disfraza toda esta realidad, ¿no? De aquello de, bueno, es que, claro, como tiene el móvil en la mano casi desde que comenzó a andar el asunto de los nativos digitales, etcétera. Pero me ha llamado la atención que hay una frase que tú utilizas y es que un nativo digital no nace, sino que se hace. Entonces, ¿en qué edad más o menos observáis, María, que los niños, las niñas, los adolescentes, pero sobre todo los niños en este caso, y las niñas, comienzan a introducirse en el mundo de las redes sociales? Pues a ver, en concreto en el tema hablando de redes sociales, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es lo que dicen las redes sociales y las normas de uso de las redes sociales y luego tenemos la realidad real, como digo yo, ¿no? Ujú. Como sabes, hay una legislación europea, el Reglamento General de Protección de Datos, que dice que establecía cuando se aprobó en el 2018 que los Estados miembros, o sea, que ninguna compañía puede tratar datos personales de menores sin el consentimiento expreso de los padres. Y daba un rango de edad entre los 13 y los 16 años para que los Estados miembros dijesen cuál era esa edad mínima, ¿no? Las redes sociales lo que son es bases de datos personales, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cada uno de los países fue estableciendo, adaptando, transponiendo, y bueno, era un reglamento, pero fue actualizando sus legislaciones. En el caso de España, se dijo que los 14 años es la edad mínima para que por debajo de esa edad tú no puedes tratar datos, pero ni correo electrónico ni nada de un menor si sus padres no te autorizan, ¿no? ¿Qué hicieron las plataformas de redes sociales? Tienen también una edad mínima para que tú te puedas abrir un perfil, que varía según la red social. En TikTok, por ejemplo, son los 13 años, en Facebook y en Instagram son 14 años, en WhatsApp, ¿tú sabes cuál es la edad mínima para empezar a utilizar WhatsApp? No me asustes. Hasta los 16 años se supone que nadie puede empezar a utilizar WhatsApp. Qué 16 barbaridad. años, ¿vale? Claro, WhatsApp lo que dijo fue, yo me curo en salud, que dice la Unión Europea que hay 16 años, pues yo 16 años. Pero es que quería comentarte algo ahora que dices esto. Me ha sorprendido muchísimo que cada vez hay más niños y adolescentes sin llegar a la mayoría de edad, ¿no? Que están utilizando Tinder. Bueno, sí, Tinder en teoría subió la edad de utilización mínima de los 16 a los 18 años, pero hay muchos adolescentes menores de esa edad que están utilizando Tinder. Porque ¿sabes qué ocurre? Que es que falsear tu edad es muy sencillo. Sí. Porque Expliquemos lo que es Tinder para aquellas personas que nos estén escuchando y a lo mejor no lo conozcan, que puede haberlas también, claro. Tinder es una red social de contactos y de ligoteo para conocer a alguien con quien quieres tener una relación, Ujú. ¿vale? Y entonces sí es cierto que tú dirías, bueno, pero ¿por qué una persona de 15, 16, 17 años necesita recurrir a Tinder? Bueno, habría que preguntárselo a ellos, ¿de acuerdo? Pero esa es la realidad, que lo están utilizando y que se han dado problemas también de encuentros bueno, pues irte a encontrar con una persona con quien has quedado y una chica que se va a encontrar con un chaval con quien ha quedado en Tinder a conocerle por primera vez y en lugar de encontrarse con un chaval se encuentra con 5. ¿Vale? O sea, hay precauciones que hay que tener claro, ¿no? Pero eso viene Sí. también todo muy de atrás. No quedes con alguien a quien no conoces. En fin, Ujú. es así. Es como cuando nos planteamos también por qué adolescentes utilizan redes sociales de preguntas y respuestas anónimas, que son un caldo de cultivo para el ciberacoso también, ¿no? Y para soltar improperios, porque el anonimato es lo que ampara, quiero decir, ¿no? Bueno, pues porque hay adolescentes que consideran que es una forma de mostrarse a sí mismos sin tenerle que rendir cuentas a nadie, ¿no? Habría que preguntarles a ellos por qué lo utilizan, ¿no? En cualquier caso, puesto que lo están utilizando,
En el caso, por ejemplo, concreto de Tinder, un consejo es, ¿y por qué digo un consejo? Porque podemos decirles no lo utilicen, no lo utilices, vale, pero es que si lo van a utilizar, por lo menos que lo hagan con precaución. Yo no digo que les animemos a usarlo, digo que si sabemos que lo están utilizando, si, por lo menos advertirles, ¿no? Entonces, cosas, por ejemplo, en el caso de Tinder, si vas a quedar con alguien que has conocido en Tinder, avisa a alguien, no hace falta que me avises a mí como madre o padre, pero por lo menos a un amigo o amiga, ¿no? Con quién has quedado, dónde has quedado, para que si hay algún problema sepan dónde has estado y cómo habías quedado y con quién, ¿no? En el caso de las redes sociales de preguntas anónimas, ten en cuenta que no te comportes lo que decíamos antes, no hagas detrás de la pantalla aquello que no harías cara a cara, o sea, no puedes faltar al respeto, no puedes insultar y no puedes hacerlo porque en las redes sociales no funcionan normas distintas al mundo offline, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo harías en el mundo offline, si te estamos diciendo que no puedes despreciar, que tienes que ser educado, tienes que serlo en todos los entornos. Porque nadie es Eso mejor. también es aplicable a los adultos. Bueno, es que muchas veces somos los adultos los primeros que nos lo saltamos, no es más que ver las tertulias televisivas y luego explícale tú a tu hijo que tiene que respetar turnos de palabra, que tiene que escuchar al otro, que tiene que intentar comprender lo que está diciendo cuando nos movemos en un entorno de mucho griterío también, No, ¿no? incluso en ciertos delitos, ¿no? Verbales que se producen en las redes sociales día tras día y que hay mucha gente que desconoce que eso puede ser perseguible por la ley y en cambio hacen oídos sordos, ¿no? Entonces, creo que el libro que nos presentas es muy interesante desde ese punto de vista, es decir, sirve para una mejor educación digital no solamente de los menores, ¿no? Que son los protagonistas en este caso, sino de los adultos, porque ahí nos queda mucho por trabajar también. Yo creo que las redes sociales lo que están produciendo también ahora es esta polarización, ¿no? Parece que tú estás conmigo o estás contra mí, muchas Sí. veces en redes sociales. Es algo que nosotros mismos tenemos que ser conscientes de ellos e intentar superarlo y transmitirlo también a nuestros hijos. Ocurre también entre los adultos cuando decimos, pero esa manía por conseguir seguidores, ¿no? Y la pasión por el like, y están pendientes de cuántos like, cuántos adultos hay que parece que se miden por cuántos seguidores tienen, ¿no? Cuantos más seguidores tengas, más vales. Pues los primeros que tenemos que aplicarnos no por tener muchos followers, no por ser el más popular eres el mejor, porque hay gente que por ser el más popular hace cosas de las que luego te puedes arrepentir o cosas que no tienen sentido, ¿no? Eso tenemos también que aplicarlos a nosotros, porque si no a ellos no se lo podremos explicar. No por tener muchos likes significa que tu contenido es mejor, ¿vale? Entre otras cosas, porque además los likes y cuánta gente ve tu contenido y cuánta gente puede puntuarlo, lo decide un algoritmo, que es quien decide qué muestra cada uno de nosotros. Entonces, si al final estás midiendo tu popularidad por los seguidores o por los likes que tengas, no deja de ser que estás delegando en un algoritmo que te diga cuánto vales. Eso no debería ser así, ¿no? Reflexionemos un paso previo sobre eso. Tú has incluido en el libro todo un vademecum de redes sociales preferidas por los menores, pero hay redes sociales for kids, como dices, pero son solo para niños. Bueno, en realidad las redes sociales for kids lo que ocurre es que tienen funciones muy limitadas. Entonces, casi ni siquiera llegan a ser redes sociales, ¿no? Estamos hablando de YouTube Kids, que lo que hace es que selecciona una serie Aplicaciones. de contenidos, claro. Las funciones sociales están muy reducidas, ¿no? O Spotify Kids. No olvidemos que también son una estrategia comercial de las propias plataformas tecnológicas. Quiero decir, las plataformas de redes sociales son empresas, que lo que quieren es tener usuarios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas versiones más o menos adaptadas para niños en función de contenidos, principalmente en función de qué pueden o no pueden hacer, ¿vale? Pero eso no significa que no tengamos que estar pendientes, porque en algún momento, incluso aunque lo que tengan sea YouTube Kids, dejarán de utilizarlo y entrarán a ver todo tipo de vídeos, entrarán a dejarse llevar por esa sucesión de vídeos sugeridos, que estás viendo un vídeo de YouTube sobre un tema y entonces te manda al siguiente y te manda al siguiente y puedes acabar
en cualquier teoría conspiranoica de mundos paralelos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues saber cómo buscar la información también. Porque en redes sociales puedes encontrar información muy interesante, pero tienes que saber cómo buscarla y cómo gestionarla. En redes sociales y en Internet, en general. Oye, ¿y qué hacemos con esta forma de comunicarse que tienen los más pequeños a través de aplicaciones, por ejemplo, de mensajería instantánea? Pongamos el caso de WhatsApp. Esa generación mute, como tú la llamas, que parece que viven en un limbo, pero no. A lo mejor están haciendo otras cosas que no nos imaginamos. Muchas veces, claro, no sabemos lo que hay, pero como están escudados detrás de la pantalla, y luego a mí reconozco que el término de generación mute me llama también la atención porque si te fijas cada vez mandan más audios, o sea, mandan más audios, lo que no hacen es marcar el teléfono, pero hablar, o sea, audios larguísimos a veces que tienes que escucharlos y tal, Y ya ¿no? de escribir no hablamos, ¿no? No hablamos, sí, Del lenguaje peculiar que utilizan, de los términos abreviados y esas cosas que a veces cuando lees un mensaje casi que tienes que descifrarlo, ¿no? sí, sí, a ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Pues mira, yo creo que una cosa que tenemos que entender es que cuando ellos se están comunicando a través de WhatsApp, se están comunicando. Quiero decir, otra cosa es que se estén comunicando de una forma distinta a como lo hacíamos nosotros a su edad, pero no están en un mundo aislado, se están comunicando realmente, ¿vale? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que nosotros hablamos muchas veces de dependencia, ¿no? Estás todo el rato pendiente de WhatsApp o del teléfono móvil. Yo creo que lo que sí tenemos que enseñarles es que en esta comunicación que es distinta porque es asíncrona, en el sentido de que yo mando un mensaje, el otro lo lee ahora o más tarde y me contesta y entonces podemos estar prolongando una interrelación tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Tenemos que ser nosotros y no el dispositivo quien marque las pautas. Quiero decir, desactivemos notificaciones y así evitaremos que nos distraigan y que esta necesidad recurrente de volver al móvil, ¿no? No hace falta que contestemos en ese mismo momento. A veces es mejor pensar que vas a contestar, sobre todo cuando has entrado en una dinámica muchas veces de ataques, de envíos, ¿sabes? Etcétera, etcétera. No hace falta que contestes en el momento. No reenvíes todo lo que recibes. Muchas veces entramos en cadenas de reenvíos y de reenvíos o entran en cadenas de reenvíos de mensajes por WhatsApp que tienen como fin último, y no son conscientes los propios usuarios, ni los niños, ni nosotros, sobrecargar al servidor, ¿no? Ten cuidado con en que haces clic en estos mensajes que recibes por WhatsApp, que muchas veces lo que hacen es ejecutar un malware, un troyano o un lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que hacer es intentar esas pautas de uso y de comportamiento, por así decirlo, en estos entornos. ¿Cuándo podemos detectar que hay una adicción? Pues es que la adicción ¿Y como tal, cómo? ¿Y fíjate, cómo sobre todo, no? sí, la adicción es un término muy tajante, pero no está reconocida que hay una adicción ni a las redes sociales ni a Internet, ¿vale? Ah, Digo, no. no, claro, insisto en esto, porque si hay una adicción implica una serie de cuestiones, implicaría una serie de cuestiones legales, médicas, etcétera, que habría que trabajar, ¿vale? Ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Asociación Americana de Pediatría habla de adicción ni a las redes sociales ni a Internet. Lo que sí puede haber, lo que sí hay, en muchos casos, es un uso intensivo o un uso abusivo de Internet, de los móviles, etcétera. ¿Cuándo se dan ese tipo de usos y cómo darnos cuenta? Pues hay un uso intensivo o abusivo cuando estás dejando de hacer algo que te interesa o que deberías estar haciendo por estar conectado a Internet o a las redes sociales o al dispositivo móvil, ¿vale? A veces hablamos del tiempo de uso y hablamos del tiempo de uso al peso, ¿no? Tantas horas significa que está enganchado, que es un, entre comillas, adicto o uso abusivo. Yo recomendaría tener en cuenta no solo el tiempo de uso, que eso es muy sencillo además porque lo ves en tu aplicación del teléfono móvil, el tiempo de uso de una aplicación social, sino qué estamos haciendo. Porque si estamos utilizando Internet o el dispositivo móvil para buscar información, por ejemplo, o para comunicarnos con un familiar,
o para generar un contenido, es distinto que si lo estamos haciendo simplemente para consumir contenido que otros están subiendo a las redes sociales, ¿no? Pero principalmente es en qué momento estamos dejando de hacer cosas que serían realmente interesantes o que deberían estar haciendo por estar conectados a estos dispositivos. Antes hablabas, ¿no?, de ese momento en el que alguien, un padre, una madre, descubre que su hijo o su hija pues está inmerso en harina de otro costal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Me viene una pregunta muy interesante también a colación de lo que acabas de comentar, María, que es cuando le pides a tu hijo que te añada como amigo y de repente te mira mal. ¿Esto qué quiere decir? Pues a ver, vuelvo a lo de antes, depende de la edad. Cuando son más niños, yo recomiendo que, o sea, que tienes que tener tú las claves de acceso al perfil, o sea, las claves, el perfil lo abrimos juntos, yo tengo tus claves incluso por un tema de seguridad, porque es que a ti se te pueden olvidar y ahí se queda el perfil sin ningún uso y estamos en contacto para ver y para acompañarte en este proceso. ¿Qué ocurre? Que es cierto que a medida que van creciendo, ellos quieren tener su propia esfera de intimidad. Igual que cuando salen con los amigos, igual que antes cuando éramos pequeños, tú ibas con ellos al parque y en un momento dado quedan ellos con los amigos y empiezan a irse solos y tú no vas detrás para ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, si tú le pides que te añada como amigo y el otro te mira mal, es que has llegado tarde. Vale. Has llegado tarde a ese momento, ¿vale? Entonces, y además, aunque te añada como amigo, hay fórmulas, pues por ejemplo, en Instagram te puede bloquear de las stories, te tiene añadido como amigo, entonces tú ves lo que publica en su perfil, pero como te tiene bloqueado de las stories y no te has enterado porque no sabes ni lo que son las stories, el otro está compartiendo la otra en stories un montón de contenido y tú no lo ves y te has quedado tan tranquilo porque te tiene añadido como amigo, ¿sabes? Entonces yo diría que ahí hemos llegado tarde, ya, a ese punto. Sí. Sobre el control parental tecnológico, del que también hablas en el libro, explicas que existen verdades y mentiras Sí. en relación a las redes sociales, los menores. Ponnos al A ver, día, porque seguramente que nos va a sorprender, porque yo tampoco he tenido muy bien claro, ¿no?, esto del control parental en las redes sociales, a excepción de las pautas que nos has ido explicando hasta el momento. bueno, ahí hay dispositivos, Google Family Link, etcétera, incluso dentro de las propias redes sociales, en función de la aplicación, y eso lo cuento en el libro, hay también determinadas configuraciones que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, que no pase más de determinado tiempo seguido conectado a TikTok y tú limitas el tiempo, o que no puedan comentar en publicaciones y en posts, hay determinadas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos son las típicas herramientas de control parental en el que nosotros limitamos el tiempo de uso del dispositivo, más allá de este tiempo no puede estar conectado y se le bloquea, o podemos limitar también y seleccionar qué tipo de contenidos no puede ver, ¿no? Porque consideramos que son negativos o que no puedan hacer determinadas acciones, como por ejemplo compras online, porque en un momento dado a lo mejor han cogido nuestra tarjeta o han cogido nuestro móvil que teníamos metido en una aplicación la tarjeta y sin querer están haciendo compras, ¿no? Estos controles parentales tecnológicos están pensados, en principio nos dicen, para que los niños puedan navegar solos en Internet y puedan acceder a contenido. No se pueden descargar, por ejemplo, otra cuestión, aplicaciones sin nuestro permiso, sin nuestra supervisión. Por lo tanto, no podrán descargarse una aplicación social sin decírnoslo a nosotros. No nos ocurría lo que decías tú al principio de, ay, ¿dónde? Que está en una red social y no sé qué estaba. Esto no ocurre si tienes esto instalado, ¿no? ¿Qué problema o qué inconveniente tienen? Pues que son dispositivos, son herramientas y controles que no enseñan, que no educan, que te impiden descargar una aplicación, pero no te dicen por qué. Que te dicen que no puedes estar más de X minutos o X tiempo utilizando el dispositivo móvil, pero no valoran qué has estado haciendo durante este tiempo, ¿no? ¿Para qué has estado utilizando? Van al peso, ¿no? Entonces yo lo que explico ahí en el libro es que estos instrumentos pueden ser
útiles en un momento dado, sobre todo al inicio, para establecer una conversación y explicar, quiero decir, mira, no te vas a poder descargar ninguna aplicación porque te he instalado esto sin pedirme permiso. ¿Cuánto tiempo crees que es el máximo que es razonable que estés conectado, que puedes utilizarlo entre semana o fines de semana, ¿no? Pueden ser útiles para iniciar esa conversación, pero realmente como no enseñan, como no educan y como en algún momento dado lo vas a tener que quitar, si el niño o el adolescente no entiende que tiene que consultarte o que tiene que preguntarte o determinadas pautas también de comportamiento, lo que puede ocurrir es cuando quites el control parental, pues nos vamos a una situación cero en la que no hemos trabajado antes, ¿no? Y sobre todo porque el control parental a veces lo que hace es que los padres pensemos que eso nos ahorra el tener que estar con ellos. Y el acompañamiento, no solo por fiscalizar qué es lo que están haciendo, sino por entender qué es lo que hacen y qué es lo que les interesa y qué es lo que les gusta y cómo funciona ese entorno digital en el que se están moviendo, ese acompañamiento es muy importante, ¿no? Porque nosotros también a su vez podemos aprender cosas y debemos enseñarles a ellos, ¿vale? Es una relación mutua con la tecnología. Esto imagino que acompañado de un pacto familiar por el buen uso del móvil sería la receta principal, ¿no? Sí, ahí mi consejo es, en el momento en que tú le vayas a dar un dispositivo móvil a tu hijo, y que cada vez se lo estamos dando a edades más tempranas, a los 9 años, 10 años, muchos niños tienen ya un móvil, ahí mi consejo es que establezcamos unas pautas, unas normas. Pero además unas normas que la mayor parte de las veces lo primero que tendremos que hacer es que los padres y la madre se pongan de acuerdo en qué pautas vamos a trasladar y a continuación, porque pueden no estar de acuerdo, ojo, pueden tener una visión Claro. distinta, me ocurre. Y a continuación lo pongamos en común con nuestro hijo, ¿vale? Entonces ahí es donde nos comprometemos a veces a cosas muy básicas, como, oye, el dispositivo móvil a la hora de irnos a dormir se queda fuera de la habitación, pero se queda fuera de la habitación y del dormitorio el dispositivo móvil del niño y el de los padres también, fuera del dormitorio. Cuando estemos comiendo, desayunando, cenando, el móvil fuera de la mesa, pero también el nuestro, y sin estar pendiente de si nos han mandado una notificación, tampoco a nosotros, ¿no? Cuestiones como, voy a pedir permiso para descargarme una aplicación. Tengo que ser consciente de que el móvil no es mío, porque es que es cierto, a veces, o sea, tenemos también que transmitir que el móvil no es un regalo, el móvil sigue siendo mío y yo te estoy haciendo un aparato para que lo utilices tú, pero el móvil no es tuyo. Y por tanto tendrás que rendirme a mí también cuentas. Tendrás que, o sea, no rendir cuentas, pero sí, oye, que no solo el dispositivo, sino alguien está pagando la wifi, la Claro. tarifa, etcétera, ¿no? Esas pautas, si ves algo que te moleste, me vas a avisar. Ese tipo de cosas, ponerlas por escrito, inicia ese diálogo también. Y además, equivale a un compromiso. O sea, ver las cosas por escrito siempre parece que, uy, ¿sabes? Y implica un mayor compromiso y una mayor también responsabilidad y conciencia por la otra parte de lo que me están dando no es una llave para ir al campo a hacer con ella lo que me dé la gana, ¿no? La intimidad es importante, decíamos, ¿no? Preservarla. Cuando te dicen, bueno, ¿y por qué has compartido unas fotos mías en el Facebook o en el Twitter? Siendo padre, siendo madre, ¿qué le respondes? ¿Y cuántos, no? Cada vez más que te encuentras con, no se te ocurrirá a ti, pero aparte de lo que dicen las estadísticas, que No las me estadísticas... subas, ¿eh? No me subas. A ver, las estadísticas lo que nos dicen es que el 80% de los niños menores de 2 años ya tienen una huella digital, porque los padres hemos ido compartiendo fotos, ¿vale? Incluso cada vez más ahora se ha puesto de moda compartir imagen de la ecografía, cuando tienes todavía al bebé dentro de ti, ¿no? Eso va creando una huella digital que muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes. O sea, muchas veces los padres compartimos fotos, compartimos imágenes, compartimos momentos llevados por este amor de padre o de madre o este orgullo de padre y madre, ¿no? Porque mira, estoy aquí. Pero al final lo que estamos haciendo es empezar a crearles una huella digital, nosotros que deberíamos ser quienes se las preservemos a ellos o quienes les enseñemos a ellos a generarla, ¿no? Entonces,
Mi consejo ahí es no compartas nada o comparte lo mínimo sin dar datos y pregúntales a ellos si les importa, porque nos sorprenderemos y a medida que van creciendo además, cada vez nos van a ir diciendo que no quiero que compartas, porque esta es mi vida. ¿Quién eres tú para ir contando cosas mías? Y es cierto, claro, porque es que esa es su vida. Nosotros como adultos hemos podido configurarnos esta identidad digital o ser un poco conscientes más o menos, ¿no? En la medida de lo posible. Y tú fíjate, nuestros hijos en un momento dado mirarán atrás y tienen en nuestro álbum de Facebook sus cumpleaños, sus juegos, sus baños en la playa. ¿Y esto por qué, no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hubo una moda, María, yo no sé si seguirá vigente, que era incluso, por aquello de la huella digital que estamos hablando, ¿no? Registrar el dominio de la niña o el niño que acababa de nacer. Bueno, a mí no me consta que esa moda siga vigente, ¿vale? Pero existió. Sí. Y existió, no siempre, o el dominio o incluso perfiles en redes sociales. Sí. Yo también, ¿vale? Cogidos a nombre del niño o de la niña. ¿Esto es positivo? No. No. No tiene ningún sentido, porque para empezar a lo mejor resulta que de mayor nuestro hijo o hija pues quiere tener un dominio en Internet, pero quiere tener un dominio que no sea con su nombre. Claro. Y en cualquier caso, insisto, es él quien tiene que tomar esa decisión, ¿vale? No tomemos decisiones adelantándonos a ese tipo de cosas. ¿Cuán difícil es borrar una huella digital? Incluso fíjate porque ¿qué dominio coges? Con la cantidad, tal como han evolucionado ahora los dominios, que le coges nombre y apellido.com, nombre y apellido.net, nombre y apellido.es, Claro. .org. Es que es un sinsentido, quiero decir. Dejemos que las cosas fluyan a su debido momento. Te preguntaba, María, ¿cuán difícil es borrar una huella digital? Es muy complicado. Es muy complicado porque ten en cuenta que todas esas imágenes y datos nuestros están alojados en servidores de terceros, ¿vale? Esto por un lado. Entonces, incluso en redes sociales tú puedes eliminar tu perfil y todos tus datos, pero bueno, aquello que hayas enviado a otra persona se va a quedar en el receptor de esa persona, pero sobre todo también porque incluso aunque nosotros queramos borrarlo y lo podamos borrar en un momento dado, cualquiera puede haber tomado pantallazo antes de eso que nosotros hemos enviado o eso que nosotros hemos escrito y lo puede haber reenviado a otro. O sea, cualquier cosa que publiquemos en Internet o en redes sociales tenemos que asumir que perdemos el control sobre eso y que no sabemos dónde va a acabar, ¿vale? Entonces, es muy difícil pretender borrar y eliminar de todo una huella digital. Podemos intentar establecer estrategias pues, en Google de publicar otra serie de contenidos para que pues, posicione mejor. Podemos borrar nuestros perfiles, pero aquello que hayamos enviado a alguien ha salido de nuestro control, ¿vale? Y no hay métodos seguros 100%. Y esto aplica, por ejemplo, especialmente a cuestiones como el sexting que practican también los adolescentes, el mandarse imágenes íntimas que a veces te dicen, no, yo es que lo mando a través de WhatsApp, a través de Instagram con esta función que a los 2 segundos desaparece la imagen, que te pueden sacar pantallazo. Quiero decir que es que no tiene, claro. no hay nada 100% seguro. No, es que yo lo mandé solamente a una amiga o a un amigo o a un grupo de 2. Y a partir de ahí se difundió, no sabemos hasta dónde, ¿no? La huella digital es muy difícil de borrar y tenemos que aprender y ser conscientes de las consecuencias de lo que vamos publicando y compartiendo. Está claro que estamos hiperconectados, pero también hay una vulnerabilidad, ¿no?, que está ahí y no podemos pasarla por alto. ¿Cómo detectar las señales de alarma? Por ejemplo, en una cuestión que yo no sé si se habrá incrementado ahora respecto a los momentos previos a la pandemia, sobre todo por el uso que los menores tienen de los
dispositivos, de las aplicaciones, y etcétera. Me refiero al ciberbullying. ¿Cómo romper ese triángulo del que tú hablas en el libro? Pues voy a responder primero a tu primera pregunta y si el ciberbullying se ha incrementado. Y lo que nos dicen las estadísticas y los estudios es que en general el acoso en el entorno escolar se ha incrementado, ¿vale? Y como se ha incrementado el acoso, sobre todo presencial, se ha incrementado también el ciberbullying, ¿vale? En un periodo de confinamiento en el que no había espacio físico, se ha aumentado también el ciberbullying. Pero lo que quiero decir con esto es que el ciberbullying no aumenta porque aumenten, no solo porque estemos utilizando móviles, o sea, lo que aumenta es el acoso presencial. Y lo que está aumentando es el acoso porque los niños consideran que tienen derecho a acosar, que es lo que deberíamos, de nuevo, ese paso previo, ¿no? No puedes acosar. ¿Cómo detectar que a nuestro hijo le está ocurriendo algo, ya sea ciberbullying, grooming o cualquier otro tipo de situación de este tipo, ¿no? Porque además lo que ocurre con estas situaciones es que como no hay como es online, como no hay una puerta que ponga una barrera física, como puede ser las 24 horas del día, es mucho más intenso e intensivo, ¿no? Esa es la principal diferencia. Pues pautas que nos pueden dar es cambio de hábitos, cambio de amigos también, un retraimiento. Le dicen los psicólogos con los que he hablado, incluso con la policía que estuve hablando, que deje de comer, que rechace, o sea, que se quiera desconectar, que no quiera estar conectado al móvil o a internet, que no quiera saber, por así decirlo, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Y en general, un cambio en su forma de comportarse, ¿vale? Algo le está ocurriendo. Cuando cambia en esa forma de comportarse, sobre todo cuando esa forma de comportarse va dirigida al retraimiento y no precisamente a ser más comunicativo, sino a contarnos cada vez menos. Ahí tenemos que ver... Hablabas previamente del sexting, ¿no? Y del grooming. El sexting entendemos lo que es, el grooming no tanto. El sexting es, como hemos dicho antes, el compartir imágenes íntimas a través principalmente de mensajería instantánea, ¿no? El grooming, que es también un término anglosajón, es cuando hay un adulto que se hace pasar por un menor para entablar contacto con un menor a través de redes sociales o de internet, ¿vale? Cuando contactas con alguien a quien no conoces en un entorno offline, ¿vale? Lo conoces en un entorno online, esa persona se va ganando tu confianza, porque además no sabes quién es, pero es alguien que es como tú. Generalmente es alguien que se presenta ante ti como tú, como un amigo, se gana tu confianza, te va diciendo, pero yo te entiendo, y a partir de ahí muchas veces te empieza a pedir cosas o te propone quedar físicamente. Hay veces que lo que empieza pidiendo pequeños favores, a veces incluso de tipo sexual, ¿vale? Oye, enséñame esto, o cuéntame tal, o yo que te entiendo mucho, cuéntame ¿qué te ha ocurrido hoy? No, pues he hecho esto. Le cuentas cosas que no le contarías a otra persona, ¿no? Y cuando te tiene cogido con esas intimidades que tú le has ido contando, porque es tu amigo del alma online, ¿vale? Entonces es cuando realmente vemos quién es y dice, oye, pues si no haces esto que te he pedido, se van a enterar. Muchas veces dice, se lo cuento a tus padres, ¿vale? Ese miedo a que no se enteren mis padres que estaba haciendo algo que no debía, hace que se metan en una cadena y en una espiral, ¿no? El grooming es cuando entras en relación un menor con una persona que finge ser quien no es y que es un adulto que tiene unos objetivos distintos a los que inicialmente parecía que tenía en esa relación online. Y que se produce por confiar en alguien que no sabes quién es y por no ser consciente de que es muy fácil suplantar la personalidad en redes sociales y en internet, ¿vale? Es muy fácil que te mientan. Entonces hay que enseñar también eso. Y hay que ser conscientes de que como este tipo de situaciones se pueden dar, si se dan y nos piden ayuda, yo siempre lo que digo es, no les digamos aquello de, te lo dije, la culpa es tuya. Porque han venido a pedirnos ayuda, que es lo mejor que pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ayudémosles. Oye, ¿qué ha ocurrido? Y vamos a ver qué pasos hay que dar, porque en función incluso de cuál sea la situación que se ha desencadenado,
puede ser incluso una situación, motivo de delito que puedes denunciar, ¿vale? Claro. Hay otra cara de la moneda muy interesante, hablando de ese confinamiento, ¿no?, al que me refería antes, que es cómo las redes sociales, cómo los blogs, los dispositivos se han convertido en aliadas en el aula, ¿no? Sobre Sí. todo en esos momentos en que los menores y los adolescentes y los universitarios incluso pues han tenido que quedarse en casa, y también ha sido una eh, lección doble, no solamente para ellos, creo, ¿no? Yo no sé si tú lo compartirás, sino también para el profesorado, que se ha visto por primera vez ante un reto que, si bien venía trabajando, en la práctica no se había desarrollado, ¿no? Como quizás en este curso ya comience a desarrollarse. Bueno, yo creo que el confinamiento y la pandemia en el ámbito educativo ha supuesto un reto para todos, para los profesores, para los alumnos y para los padres también, ¿eh? Porque de repente asumimos que todos los niños tenían dispositivos para conectarse a una educación online y sabían cómo utilizar las aplicaciones, que todos los profesores sabían cómo utilizar las aplicaciones y que además daba igual que enseñases a través de una pantalla a que lo hicieses físicamente. Y que la educación online y la presencial son asimilables cuando no tienen nada que ver. Quiero decir, son metodologías distintas y la educación tiene un componente social en la educación presencial que no es sustituible por la educación online, ¿vale? O sea, no se trata solamente de impartir contenidos a través de una pantalla. Dicho esto, lo que sí estamos viendo es que, y pongo varios casos y ejemplos en el libro, es que las redes sociales pueden ser también material didáctico incluso para impartir una asignatura, determinados valores, pero para fomentar también la creatividad de los alumnos, de los estudiantes y para acercarles estos contenidos didácticos que a veces son un poco lejanos, ¿no? Acercárselos a su lenguaje y a la forma de entender ellos la realidad, ¿no? Tenemos está contado en el libro, pues, profesores de lengua que han creado un perfil en Twitter de eso detectives que van persiguiendo las faltas de ortografía que producen famosos cuando escriben a través de Twitter, ¿no? O profesores de historia que en TikTok te explican historia revestidos del personaje histórico, ¿vale? Para hacerlo más atractivo y con un lenguaje diferente, o que utilizan Instagram para también crear un personaje, oye, vamos a recrear esta época literaria o este libro que estamos leyendo, vamos a crear un personaje, cómo se comportaría ahora en Instagram, qué escribiría, pero eso implica estudiar a fondo el contexto, etcétera, ¿no? O sea, que las redes sociales pueden ser también una aliada en el aula si se utilizan con un sentido. Quiero decir, no se trata de, ahora para esta asignatura les vamos a decir que se abran perfiles ficticios en Instagram. No, tiene que tener un fin didáctico y que sea además comprensible, ¿no? Pero hay muchos casos ya dentro de la comunidad educativa de usos muy interesantes de las redes sociales, incluso de un videojuego Among Us que se ha puesto ahora de moda también en estos últimos meses entre los adolescentes, cómo utilizarlo también dentro del aula, ¿no? O sea, hasta los videojuegos los puedes utilizar también. ¿Es la educación digital una asignatura pendiente? María, ¿cómo podemos formar en competencias tecnológicas a la futura generación de ciudadanos digitales? Pues es una asignatura pendiente en el sentido de que nunca se llega a probar del todo, fíjate, porque como evoluciona tan rápido, primero nosotros tenemos que ser conscientes y estar siempre intentando avanzar y estar pendientes, y no podemos pensar que es posible esta educación digital impartirla solo desde un ámbito. Quiero decir, no, la educación digital que la hagan en los colegios como una asignatura. O no, la educación digital que se ocupen los padres, que ya tengo yo que dar matemáticas, ¿de acuerdo? Esto es una labor que es compartida y que tenemos que ser conscientes de que es necesaria, porque no es solo utilizar los aparatos. Es más, es que no se trata de saber utilizar un aparato, sino de por qué lo utilizamos, para qué lo utilizamos, cómo buscamos información, cómo podemos
desarrollar habilidades, cómo podemos trabajar en equipo, cómo podemos investigar, cómo podemos hacer un montón de cosas que la tecnología nos lo permite si sabemos cómo hacerlo. Oye, no te he preguntado por los menores influencers, ahora que estamos en YouTube. Bueno, estamos en todas las redes sociales, pero principalmente en YouTube. Estos que de repente te dicen, bueno, es que yo voy a ser influencer. Entonces, a ver, ¿esto cómo lo podemos llamar? ¿Un hobby? ¿Un trabajo infantil? ¿Dónde están los límites? Bueno, lo primero es cuando te dicen quiero ser influencer, es como, a ver, defíname influencer. Esto para empezar, ¿vale? Defíname qué es ser un influencer. Yo creo que ahí lo que tenemos que intentar enseñar cuando nos vienen con esa frasecita es, primero, que ser influencer no es per se una forma de vida, quiero decir. Detrás hay un negocio que incluso aunque tú quieras dedicarte a eso, vas a tener que saber cómo manejar. O sea, vamos a partir de un paso más atrás, como he dicho antes. Piensa qué te quieres dedicar en la vida y luego piensa cómo te pueden ayudar a desarrollar esa profesión, la tecnología, las redes sociales, internet, etcétera. Pero no hagas que tu profesión dependa de una plataforma tecnológica. Quiero decir, porque Instagram decide que has violado las condiciones del servicio y te cierra el perfil, que por cierto están cerrando perfiles, ¿vale? Y te has quedado sin tu profesión. Están cerrándonos por el asunto de la publicidad, ¿verdad? ¿Perdón? Por el asunto de la publicidad. Bueno, están controlando muchas cuentas, están viendo también, digo que están cerrando cuentas, pues que es cierto, están empezando a identificar determinadas cuentas que pueden ser consideradas hubs de información y primero las cierran y luego te piden verificar que eres tú quien dice que eres, ¿no? Pero detrás de los influencers hay también todo un negocio publicitario que no pasa por la caja de la plataforma. Quiero decir, el influencer cobra un dinero de las marcas por publicitarlas, eso es publicidad encubierta, que por cierto se va a comenzar también cada vez más a regular, o sea, la publicidad encubierta está regulada en España, pero además es que el 1 de enero el 1 de enero de 2021 va a entrar en vigor un código de autorregulación que han suscrito ya anunciantes, ¿de acuerdo? Para que cuando ellos tengan un trabajo con un influencer, este influencer ponga de manifiesto que ese contenido que está publicando es fruto de una relación comercial, ¿vale? Que es publicidad o que es un contenido patrocinado, que no induzca a error, como está induciendo ahora, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que tenemos entre medias un negocio de dinero que se mueve, que las plataformas no están controlándolo, con lo cual están perdiendo parte de su negocio. Lo que están haciendo es reducir visibilidad de determinados contenidos para que las marcas inviertan en publicidad pagada en las redes sociales, no a través de influencers, ¿no? Ese es un tema. Otro tema es los menores que pretenden ser influencers, que era lo que tú me preguntabas, que se creen que por abrirme una cuenta en Instagram o en TikTok ya soy un TikToker y ya voy a ganar miles y miles de seguidores y me voy a forrar, y esto no es así, hay que explicárselo, ¿vale? Y que además, si dependes de ese dinero exclusivamente que vas a ingresar a través de TikTok o de Instagram, estás haciendo que todos tus ingresos dependan de algo que tú no controlas, ¿vale? Y luego está el otro punto que tú mencionabas sobre si es trabajo infantil o no. Cuando tenemos influencers que menores, como los hay canales. El cuarto mayor canal de YouTube con más seguidores en España es de unas niñas que no llegan ni a los 12 años, ¿vale? Que tienen 20 millones de suscriptores. Y que lo que hacen también es anunciar juguetes. Mostrar juguetes, incentivadas por marcas que a su vez están pagándoles a estos menores, ¿no? Entonces, cabe, como tú dices ahí, la pregunta de si eso es trabajo infantil o no. Pues hombre, si es una actividad que es remunerada, que venga Dios y lo vea. Eso es trabajo, ¿vale? Otra cosa es que está escapando al control o regulación, ¿no? Por ejemplo, perdóname que ahonde un poquito más en este tema. Cuando a un niño, porque niños que trabajan en publicidad, en películas, en obras de teatro, ha existido siempre, ¿no? La diferencia es que aquí sí que está muy regulado, está muy pautado cuántas horas seguidas puede estar un niño en una producción de cine,
que tiene además el colegio, según en España, según la comunidad autónoma, hay distintas regulaciones, ¿no? Pero que el tutor tiene que decir que efectivamente lo puede hacer a partir de una determinada hora. Por ejemplo, en Madrid tú vas a ver una obra de teatro en la que hay niños. Si la obra de teatro acaba después de las 10 de la noche, los niños nunca salen al escenario a recibir los aplausos del público, porque a partir de las 10 no pueden estar trabajando, ¿no? Sin embargo, esto en el entorno de los youtubers, los instagramers, los tiktokers no ocurre, porque no se percibe como un trabajo, pero puedes tener a niños que están generando y generando y generando contenidos en detrimento de otras actividades que tendrían que estar haciendo también, ¿no? Entonces, ese debate efectivamente sobre si es o no trabajo infantil está encima de la mesa. Ha sido, María Lázaro, todo un gustazo charlar contigo en torno a esta guía de redes y menores que acaba de publicar Anaya Multimedia. Tomen nota de ella porque yo creo que nos sirve a todos, a los adultos, al profesorado, en fin, y creo que das las claves para poder acompañar, ¿no?, a nuestros menores en ese descubrimiento del ciberespacio, de las redes sociales, de las aplicaciones, para que nos encuentren con problemas que a lo mejor en un momento dado nos hemos encontrado los que venimos de otra generación que nos tuvimos que incorporar, ¿no? O sea, que el nativo digital no nace, sino que se hace. Y los mayores, pues en algún momento también hemos sido un poco nativos digitales, porque nos hemos tenido que hacer, porque esto venía de fábrica, sí, venía de serie. Sí, pero te diré también que, ojo, los nativos digitales crecen y envejecen. Sí, entonces, claro. Los nativos digitales tienen también que ponerse al día. Claro, por supuesto, no. Esta es una cuestión de reciclaje y de formación continua. Entonces, qué mejor que desde bien pequeñitos, ¿no?, que podamos dirigirles y podamos ayudarles a buscar el camino, ¿no? Y básicamente para que no se metan en líos, que es lo que a muchos padres les preocupa en la mayoría de los casos, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta conversación. Me ha encantado además charlar contigo. Yo espero que haya quedado todo un poco claro, ¿no? Pero sobre todo lo que creo es que tenemos que pensar y reflexionar sobre ello, ¿vale? Y tenemos que ser nosotros quienes decidamos eso, qué relación queremos tener con la tecnología y cómo queremos también trasladársela a nuestros hijos. Porque la tecnología no es ni buena ni mala por sí, sino en función del uso que hagamos de ella. Gracias, María. Un abrazo muy fuerte, que tengas muchísima suerte, que, bueno, pues lo puedas llevar a muchos lugares, presentarlo, porque creo que merece la pena. Yo, sinceramente, cuando me llegó el libro hice una lectura en diagonal. Tengo que terminar de leerlo, de completarlo, ¿no? Pero he visto pasajes que de verdad son para mostrárselos a muchos padres, ¿no? Que a veces, pues es que todo hay que decirlo, hay que ser críticos en ese sentido. Son tozudos a la hora de querer entender. Yo no sé si por vagancia, por falta de tiempo, que puede ser también, o por qué los intríngulis, ¿no?, en torno a todo este mundo. Muchísimas gracias. Hasta luego.